¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy vamos a tener una charla bastante interesante acerca de lo que es la cultura organizacional, ¿no? En realidad lo hemos denominado salud holística. Esto porque vemos que en nuestra coyuntura existen muchas personas que se enfrentan a muchos problemas a la hora de realizar cualquier tipo de emprendimiento que pueden llegar a tener. Y para poder tratar de esclarecer algunas dudas o algunos conceptos erróneos, hemos invitado a uno de nuestros queridos docentes, estudiante también de la casa, licenciado Reinaldo Rivera. ¿Cómo está, licenciado? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Señor decano, muchas gracias. Licenciado, aparte de tener una gran experiencia en el ámbito empresarial, también es perteneciente al Colegio de Administradores de La Paz. Entonces creo que no hay nadie mejor que él para poder darnos una idea acerca de lo que es este tema de la salud organizacional, ¿no? Y como primer punto, posiblemente muchos se pregunten, ¿qué es una organización? Entonces, creo que es un deber mío el preguntarle cuáles son los tipos de organizaciones, qué es una organización, más o menos por dónde va el camino. Muchas gracias pues por la invitación y un orgullo, ¿no?, estar acá presente. Estos temas son bastante más importantes cada vez que nosotros miremos el tema de organización por partes, ¿no? Una organización o una institución no necesariamente va a ser una empresa. Porque una institución también puede ser una organización no gubernamental que en realidad en el mundo y en Bolivia también puede que sea el mayor grado en porcentaje. Fundaciones, asociaciones, incluso las cooperativas, que su fin no viene a ser necesariamente el lucro, ¿no?, sino que si son sin fines de lucro, no necesariamente van a querer ellos tampoco manejar la parte financiera descuidadamente, sino que su fin va a ser el privado, pero también va a ser con un aporte social importante a ciertos sectores. Y una tercera, que independientemente a la empresa o a la ONG, vendría a ser las instituciones del gobierno, ¿no?, del gobierno central, del gobierno regional o del gobierno local, que sí tienen de la misma manera una estructura completa, ¿no?, la parte financiera, la parte de recursos humanos o gestión del talento humano y la parte inclusive la parte, diremos, de marketing, un marketing especial, porque también es el hecho de que tiene que estar mostrando, ¿no?, y a un público que puede ser también considerado como un demandante. Entonces, en toda esta estructura, hoy podríamos hablar tal vez de la empresa, ¿no?, y los tipos de empresas, ¿no? Si bien vemos las empresas son desde las micro, pequeñas, medianas, las grandes o los holdings empresariales o los conglomerados, ¿no? En ese sentido, todas ellas son con fines de lucro, son las empresas que nosotros sabemos que van a generar riqueza para los dueños, para los accionistas, ¿no? Son con fines de lucro. Si hablamos de empresas en Bolivia, un dato importante es el de la base de la empresa, ¿no?, de la base empresarial según el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, lo que también antiguamente se manejaba por Fundempresa, precisamente una fundación, una ONG, una fundación privada que manejaba el registro de comercio de todo Bolivia. Tanto lo que era la Fundación para el Registro de Comercio, lo que era Fundempresa, y el actual CEPREC tiene los datos. Actualizados podrían llegar a ser hasta 400.000 las empresas, ¿no?, registradas legalmente en Bolivia, ¿no? Todos los tipos societarios, desde las unipersonales, las SRL, las sociedades anónimas, en comandita simple, por acciones, constituidas en el extranjero, hay sociedades también accidentales. Todas esas estructuras que nos dice el Código de Comercio Boliviano. Todas ellas, si son 400.000 en promedio, lo interesante es que las micro, pequeñas y medianas vienen a ser probablemente el 90% de su base empresarial, ¿no? Son empresas que pueden ser
de diferentes tipos de sociedades, ¿no? No necesariamente una microempresa va a ser siempre una unipersonal. Puede que una unipersonal sea más grande inclusive que una SRL, ¿no? Una sociedad de responsabilidad limitada. Ahora, ¿cómo se mide el tamaño de una empresa? Claro, esa es una muy buena pregunta, porque de repente yo puedo tener mi pequeño emprendimiento y digo, no, yo soy microempresario, ¿no? Pero de repente yo estoy hablando de memoria, ¿no? Lo que tendríamos que tratar de identificar es ver realmente cuál sería la definición exacta, ¿no? O sea, cómo yo puedo identificar y decir, no, yo soy pequeño empresario, soy microempresario, de repente soy mediano empresario, ¿no? Excelente. Con la suerte. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros identificarlo? Los criterios para identificar el tamaño de empresas en el mundo entero a veces difieren, ¿no? También del tamaño de las estructuras, ¿no? Una micro, pequeño, mediana empresa para los Estados Unidos, el tamaño de la economía versus a una economía boliviana, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, las instituciones que dicen qué es el tamaño de una empresa. Por lo general, si hablamos en el tema latinoamericano, una microempresa se puede determinar por el número de empleados, ¿no? Menos de 10 empleados, 9 podría ser una microempresa. Menos de 49 o hasta 49 personas sería una pequeña empresa. Hasta los 249 empleados, una mediana empresa. Y pasado los 250 para arriba, una gran empresa, ¿no? Y hay otros criterios más. Por ejemplo, ustedes recordarán que en algún momento del tiempo las revistas Nueva Economía o algunas de ese tipo de revistas especializadas han realizado algunos rankings, ¿no? De las 100 empresas más grandes de Bolivia, las 250 empresas más grandes de Bolivia. Los criterios, al ver la metodología de la evaluación del tamaño de la empresa, han diferido, ¿no? Pero observando esa metodología, lo que se hizo principalmente era tomar de varias instituciones bolivianas, ¿no? En ese momento sería Fundempresa o el actual CEPREC, impuestos nacionales, tal vez Asobanco, la Asociación de Bancos, o la misma ASFI, o algunas otras instituciones también que trabajan con empresas, ¿no? Las cámaras de comercio, por ejemplo, la CAINCO, que es la Cámara de Comercio más grande de Bolivia, ¿no? La Cámara Nacional de Comercio o algunas otras cámaras, ¿no? Todos esos criterios han determinado para hacer ese ranking, por ejemplo, ¿no? Número de empleados, tamaño de la infraestructura que tiene la organización, los niveles o los rendimientos, ¿no? Financieros, por ejemplo, el nivel de ingresos generales que puede tener una empresa, los ingresos por ventas y los rendimientos, como son los ratios financieros, ¿no? Que hablamos de los índices de las finanzas, ¿no? Liquidez, solvencia, rotación de los activos, rotación de los inventarios y además otro tipo, ¿no? Del ROA, del ROI, etcétera, que vean a ver una empresa que sea grande. Para hablar de este punto interesante, si hablamos de empresas, las más grandes, por supuesto, son en este momento yacimientos, ¿no? Que son varias, ¿no? La Cervecería Boliviana Nacional, están algunos bancos, ¿no? Como el Banco Visa, el Banco Nacional, y muy abajo, en relación al tamaño también, estarían ya las pymes, ¿no? Las pymes o las MIPYMES, ¿no? Micro, pequeñas y medianas, o las pequeñas y medianas empresitas, ¿no? Hay un término que ahorita estábamos conversando, ¿no? Usted menciona, dice microempresario o microempresa. Entonces yo alguna vez escuché eso y alguien dijo, no, bueno, los empresarios somos del mismo tamaño, y es más, hay empresarios de empresas pequeñitas que son grandes empresarios. Y se me quedó. Hablaron hace mucho tiempo que era el dueño de la Suisse, ¿no? Precisamente del restaurante importante que tiene Bolivia. Y era eso, ¿no? Donde realmente los empresarios a veces son más gigantes que las propias empresas cuando tienen muchas cosas en contra, ¿no? Muchas cosas en contra cuando se está emprendiendo algo. Entonces, eso, por ejemplo, esa terminología me parece, digamos, más positiva que se me quedó en ese momento. Claro, o sea, tener esa capacidad, ¿no? De poder afrontar los problemas, porque, bueno, aquí en la realidad nacional afrontamos problemas que un empresario americano o un empresario europeo no las afronta, ¿no? Eso sí es muy cierto, ¿no?
Algo de lo que, bueno, hablamos mucho que de las empresas grandes, Ya. ¿no? De estas empresas como la cervecería, ciertos Sí. bancos, ¿no? Banco Nacional, Banco Visa, etcétera, ¿no? Y algo que siempre existe mucho la duda, ¿no? Ya. Entre estudiantes o incluso entre gente, ¿no? Es acerca de las empresas familiares, ¿no? Y obviamente podemos tener una idea errónea, ¿no? De qué es una empresa familiar. Una empresa familiar, de repente, la mayoría piensa que es una pequeña empresa, ¿no? Qué sé yo, yo tengo mi propio emprendimiento y por tema de costos o por tema de ingresos, prefiero trabajar con toda mi familia, ¿no? Pero después nos enteramos que hay grandes empresas familiares, ¿no? Que son grandes corporaciones. Entonces, quisiera que toquemos ese punto, ¿no? El tema de la diferencia entre lo que es una empresa familiar y una empresa profesional. ¿Por qué empresa profesional? Porque evidentemente tiene un rendimiento distinto, ¿no? Entonces, Reinaldo, no sé si nos puedes dar una manito en ese aspecto. Correcto, no, es interesantísima pregunta, ¿no? Porque no está directamente indexada o ligada la pequeña empresa a una empresa familiar, ¿no? Porque eso nace. Como bien lo dice usted, señor decano, es el hecho de que hay empresas gigantes como en Bolivia, Alcos, por ejemplo, es una sociedad anónima y es una empresa, la farmacéutica es gigante, ¿no? Incluso tiene participaciones de empresas en Venezuela, en otros lugares, y son dos hermanos, ¿no? Alberto y Cosme, ¿no? Y claro, nacieron, y algo muy grande. Pero lo que va a diferenciar de una empresa familiar, de una familia que ya es empresaria, es el grado de institucionalización, es el grado de formalización, hablemos, pero eso después podríamos hablar y particularmente, es el grado de objetivos organizacionales que pueda llegar a tener, es la estructura, ¿no?, organizacional que vaya a formalizarse, ¿no? No necesariamente desde el punto de vista legal, el legal de la constitución, ¿no?, de la organización, sino legitimizar, legalizar los procesos y procedimientos de la organización. Un pequeño ejemplo, porque claro, obviamente nosotros estamos hablando de formalizar la empresa, pero la mayoría va a pensarlo, no, tener todos los papeles en regla, digamos. Correcto. ¿No? Pero no es solamente eso. No es correcto. ¿Cuál puede ser un ejemplo de un proceso? El ejemplo es el que se denomina la identidad de la corporación, ¿no? La identidad corporativa. O sea, la familia puede llegar a ser una empresa, la persona, una sola persona puede llegar a ser también una empresa, ¿no? Las empresas unipersonales. Lo interesante de este punto es que esa identidad de la corporación tiene como 3 o hasta 4 elementos. El primer elemento es la parte de la identidad legal o los aspectos legales que va a requerir, ¿no?, los que mencionaba, que viene a ser los registros de comercio, el vínculo con impuestos nacionales, ¿no?, lo que viene a ser su número de identificación tributaria. 3 podría ser las licencias de funcionamiento que vayan a requerir de acuerdo al giro del negocio. Por otra parte, las certificaciones que vayan a llegar a conseguir las empresas en relación a sus acuerdos o los requerimientos que vayan a necesitar, ¿no? Por ejemplo, certificados de producto orgánico o los certificados de comida saludable o simplemente de que sea algo comestible y legal, que esté formalmente controlado para que el uso de las personas. Entonces, los aspectos legales vayan a ser lo que nosotros hablamos, todos los documentos o los papeles que nosotros vamos a requerir para la formalización del punto de vista legal, ¿no? Pero el segundo elemento, y también es bastante importante, y hoy en día probablemente sea uno de los más importantes para los emprendedores, para las startups, las empresas que están naciendo con tecnologías actuales, sería la marca. ¿Qué quiere decir? La identidad visual, la identidad, diremos, de imagen, que muestra el logotipo, el isotipo, el color corporativo,
que muestra el eslogan o lo que se denomina marca, ¿no? El branding, ¿no? Es el trabajo de la marca. Entonces ese elemento es la segunda parte de la identidad que va a tener la empresa. Y en algunos casos, algunas de las empresas le dan mayor prioridad, ¿no? Porque no esté registrada en un lugar, vaya a tener su marca, no es que no vaya a tener demanda, no vaya a tener clientes. Entonces no es elemento. Y el tercero vendría a ser los aspectos de la filosofía organizacional, que quiere decir la identidad filosófica de la empresa, ¿no? Estamos hablando de la misión, que es la razón de ser, por qué nació la empresa, la visión, cómo se mira la empresa más allá de los 5 años, promedio, ¿no? Quiero decir, el futuro. Otro elemento sería tal vez la misión, la visión, los objetivos organizacionales, ¿no? Objetivos financieros, los que se está poniendo la empresa, ¿no? Los objetivos de recursos humanos o de las personas, lo mismo los comerciales, los de producción, los de manejo de tecnologías, o sea, todo lo que una empresa significa, ¿no? Todos los departamentos, todo lo que necesitara una empresa. Y por último sería los valores o los principios que tiene la empresa, ¿no? Dependiendo también del giro del negocio, no es que coloque por colocar la filosofía cuando se esté diseñando, ¿no? De la empresa, sino que tenga que ver con el giro mismo del negocio y con la naturaleza o con la esencia de la empresa, que viene a ser valores, los principios, ¿no? Puntualidad, que viene a ser la integridad, ¿no? La empatía, etcétera, ¿no? Esos valores que los leemos muchas veces en sus sitios web, ¿no? O en sus presentaciones, en sus carpetas comerciales, etcétera, ¿no? Y un cuarto elemento que va vinculado es la cultura de la organización. Si los 3 primeros elementos, ¿no? La parte legal, la parte de imagen y la parte filosófica, es la que se ve visiblemente para el cliente o para la competencia o para afuera, ¿no? Todo esto lo que miramos en los sitios web o en sus presentaciones de sus carpetas comerciales, digamos, ¿no? Pero el cuarto elemento es la cultura de la organización, que contiene dentro todo lo que viene a ser la esencia por dentro de la empresa, ¿no? Hábitos, costumbres, ritos, formas de comunicación, ¿no? Y eso es lo que no se mira de la organización. Entonces, y eso es algo bastante más importante, por ejemplo, en las empresas familiares, que esa emoción que a las empresas les ha hecho que se formen en grupos y para que puedan salir como empresa, les puede jugar una pasada también mala, ¿no? Porque la emoción, todas las emociones, puede ser que en un momento, si no tiene una institucionalización, les puede ir muy bien en algún momento porque están muy emocionados, alegres, o les puede ir muy mal porque se han deprimido o pasó algo y puede que llegue a afectar los comportamientos de la organización. Claro, es como... Es fácil llegar a la cima de cierta forma, pero sí, mantener el lugar después o mantener el ritmo, ¿no? Es creo que lo más complicado en esos aspectos, ¿no? Ese detalle es la vida o la muerte de las empresas familiares, diremos, ¿no? Claro. Hablaremos de las pequeñas. Las grandes tienen una ventaja porque para llegar a ser esa estructura han tenido que institucionalizar todos estos elementos, diremos la identidad corporativa que esté en regla, todo, ¿no? O sea, la legal, la imagen y la parte filosófica, muy bien, maduramente manejada, más la cultura. Es decir, han roto esa brecha que existe en ser una empresa familiar a ser una empresa ya un poco más estructurada, ¿no? Mejor estructurada. Y ese puente es la institucionalización. ¿Qué quiere decir? Manuales de funciones, manuales de operaciones, lo que viene a ser los reglamentos internos bastante más claros y las políticas, políticas empresariales, ¿no? Que no necesariamente son las normas o reglamentos, sino simplemente son guías de acción de la empresa, pero muy bien diseñadas, planificadas y acordadas y escritas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que creo que muchas organizaciones lo ven como burocracia innecesaria, pero al momento de realmente afrontar ciertos problemas, si uno no tiene un plan de acción, no tiene un camino, está en graves problemas, ¿no? Correcto, ese es el detalle. O sea, muchas veces nosotros hemos aprendido
que la palabra burocracia, digamos, es una mala palabra, ¿no? Exacto. Cuando en realidad a veces la enfermedad de esa burocracia es lo que vemos, ¿no? En lo que vamos. Si para hacer un trámite se necesita 2 pasos y exigen que se hagan 10 pasos, entonces eso es lo que a nosotros nos molesta y lo tomamos como malo. Pero que si se tiene que hacer esos 2 o 3 pasos y si no se los hace ninguno de esos, también está mal, porque tiene que quedar registros, tiene que quedar el conducto regular, ¿no? Para que se pueda hacer. Entonces el punto de equilibrio es el que el diseño, ¿no? De un especialista o de una persona lo haga, que venga a formar esa institucionalización para que esa empresa tenga todo el respaldo técnico para que las emociones no le jueguen una mala pasada, ¿no? Claro. En ese sentido, esas son las empresas que van a perdurar. Entonces, ser una empresa familiar y llegar a ser una familia empresaria tiene la diferencia, ese grado de formalidad integral, diremos. Es decir, que podríamos considerar la institucionalización como un puente, ¿no? Que tiene que cruzarse para poder llegar al otro lado. Ahora, una gran duda que me surgió, ¿no? Ya. Porque nos estaba mencionando el tema de la cultura organizacional, ¿no? Sí. Que es básicamente, yo lo relaciono, de repente estoy equivocado, ella me corrige, el tema del cuidado del cliente interno, ¿no? Yo lo relaciono mucho con eso. Y es algo que muchas empresas que vemos, ¿no? Cada tanto noticias en algunas revistas de negocios acerca de actividades o actitudes que toman empresas como Google, como Apple, etcétera, para tratar de mejorar el clima organizacional, ¿no? Entonces, primeramente, ¿qué es el clima organizacional y cómo nosotros lo podemos mejorar? Excelente. Yo soy muy creyente en el tema de la cultura organizacional con todo lo que conlleva, incluyendo el clima organizacional y todo lo que viene a ser el comportamiento, ¿no? Para responder esta pregunta, tal vez en algunas partes, ¿no? La cultura organizacional puede ser fuerte o puede ser débil. Si una cultura organizacional es débil, es que es caótica. O sea, no tiene esas normas, o si las tiene no las cumplen y cada quien va por su lado, ¿no? Entonces eso genera desorden. Claro, voy marco la entrada, me cierro en mi oficina, trabajo todo el día y me voy y no me relaciono con nadie, digamos. Pero así, no me relaciono y eso va a repercutir en algún momento. O sea, es débil porque es como en un grupo de niños en el kinder, ¿no? Están jugando y nadie va a hacer caso al profesor si el profesor no tiene la voz de mando, tal vez, ¿no? Entonces, una cultura organizacional débil más bien necesitaría un líder, tal vez más formal, quiero decir, tal vez un liderazgo más autocrático, ¿no? No va a estar preguntando, consultando, digamos, qué es lo que se va a hacer, sino simplemente se les va a dar la línea de mando y se les va a ayudar a que se cumpla eso, como al niño, ¿no? Como los niños. Entonces, para que más bien funcione mejor esta organización, antes, el clima organizacional de una cultura organizacional débil es pues un clima hasta hostil, digamos, hasta peligroso, porque si nadie pone orden se van a hacer algún daño, ¿no ve? Claro. Va a haber un daño, y ese daño entre los mismos, como decía, cuidar al cliente interno, ¿no? Ellos mismos se van a hacer daño, con chismes, con 10.000 cosas que van a odiar estar en la empresa, van a estar molestos de estar en la empresa. Entonces eso es un clima más pesado, ¿no? Ahora, al revés, si una cultura organizacional madura, y eso es bien interesante, una cultura organizacional madura tiene todo lo contrario, ¿no? Está bien institucional, hace caso a las normativas, cada uno de los miembros sabe lo que tiene que hacer, y es eso, ¿no? Hacer bien las cosas es cuando no te está mirando nadie, ¿no? Pero eso viene también por un grado de madurez de varios lugares, vendrá pues de la formación personal, también de la formación que le han dado en la academia, que le han dado en algún otro lugar o la experiencia. Incluso yo lo veo como una forma de compromiso, ¿no? O sea, si tú te sientes parte realmente de tu organización, te haces sentir bien, feliz, tú vas a cumplir con tu trabajo de la mejor forma posible. Ahora, como estaba mencionando, en un clima organizacional débil, yo trabajo
justo y necesario, no doy más. O a veces, ¿no? o a veces no trabaja. llego. Exacto, ¿no? Llego, estoy ahí en mi puesto de trabajo y no hago nada. Claro, ¿no? solo marco las 8 horas y a media. Exacto, ¿por qué no me Esperando identifico con mi organización? tiempo? ¿no? Sí. Eso es muy importante. Y ahí viene lo que dice, ¿no? Entonces, las instituciones como las grandes, ¿no? Esas empresas llamadas las startups o las unicornio, ¿no? Que son empresas, como definición, una startup es una empresa que es moderna, que ha utilizado muchos de los insumos tecnológicos para crecer rápidamente. Eso es una empresa, una startup, ¿no? Una estrella que nace pero veloz, y es muchas que hay en el mundo y también hay en Bolivia algunas. Esas se pueden convertir a las empresas unicornio, que son las que también utilizan bastante componente tecnológico y son las gigantes, ¿no? Google, estamos hablando de Amazon, estamos hablando de las grandes, ¿no? Los multimillonarios, Mark Zuckerberg, estamos hablando de Jeff Bezos o Elon Musk, y todos ellos que sí tienen esas empresas que ya son los unicornios. Ahora ellos ya saben, caen en cuenta en que qué hacen para que su cultura de la organización sea cada vez más sólida. Y ellos mismos, como líderes que tienen un impacto bastante fuerte, van a utilizar algunas de las técnicas para que puedan estas organizaciones ser más querendonas de su propio grupo, y van a reflejar, como en el caso de Bill Gates, va a reflejar lo que él en su genialidad le gustaba hacer de niño, le gustaba hacer de joven, y lo reflejó en su propia organización, ese tipo de juegos que él adoraba o le gustaban hacer, ¿no? Cuando él era estudiante o niño tal vez, esas competencias que hacían en la escuela y demás, ¿no? Esos juegos diversos. Entonces, la propia cultura de la institución es el pensamiento del líder. ¿A qué le presta atención el líder? Y eso se va a reflejar en la cultura. Algunos líderes le prestan más atención al tema, no sé, pues financiero, al otro, a las personas, al crecimiento personal, a otras, no sé. Entonces, lo que le presta atención el líder se va a formar. Ahora, eso es también un poco la lotería, ¿no? Porque si ese líder es realmente carismático y tiene una visión, es visionario, mira el futuro más claramente, van a llegar a formar culturas organizacionales tan maduras y tan propositivas, que van a hacer lo que pasa con Google, por ejemplo, ¿no? Google México, Google Estados Unidos, Google donde esté, el ambiente de trabajo es tremendamente relajado, pero no quiere decir que porque sea relajado no van a rendir, sino tienen salas de juegos, tienen ahí sus guarderías, tendrán las oficinas también, pero no son las tradicionales, porque su visión está orientada al rendimiento, o sea, no al tiempo en el cual vayan a estar, sino las metas de rendimiento que vayan a tener. Entonces, sí, son bastante más competitivos, pero el ambiente, uno que en un pensamiento tradicional se asombraría, pues, no se asombra, dice, claro, ¿cómo es posible que puedan trabajar de esa manera? No, que tengan toda la disponibilidad de los espacios creativos, relajantes, y tienen todo, ¿no? Y eso es algo interesante, pero no porque lo haga Google uno va a trasladar a una empresa que no está madura. Claro. Y porque ahí va a ser un caos, ¿no? Entonces no es todo para todos. Exacto, hay que, bueno, como en todo, ¿no? Saber sí, poder moldear los modelos sí, que podemos tener del extranjero a nuestra realidad, ¿no? Bueno, hemos hablado de muchos puntos, ¿no? Correcto. Y mencionábamos que nuestra charla está denominada como una salud holística de la organización. Sí, sí es. Creo que hemos dado una muy buena introducción, un poco larga, sí, acerca, y ya vamos a cerrar con este punto, ¿no? Bueno, en realidad con esta pregunta. ¿A qué nos referimos con salud holística de la organización? Muy bien, gracias. Parece ser que el propósito de las personas, de las familias, de las empresas, del país o del mundo entero es la búsqueda de la felicidad. No solo la felicidad desde el punto de vista esotérico, ¿no? O subjetivo tal vez, sino la felicidad en un conjunto de muchos elementos, ¿no?
Por ejemplo, felicidad desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la salud de los médicos, lo definirían como un equilibrio, ¿no? El cuerpo está feliz cuando está en un equilibrio que se regula tal vez automáticamente o por su biología, ¿no? Está en equilibrio todo. Entonces esa persona es feliz, ¿no? Porque está completamente sano. Lo mismo pasaría para nosotros, para la empresa o para la organización, ¿no? Entonces, si está en equilibrio muchos de los elementos de la empresa, esa empresa va a perdurar por más tiempo, va a tener un clima organizacional saludable y propositivo, va a construir. Entonces, en la empresa no es un solo elemento el más importante, aunque a veces por defecto se cree que la salud financiera es la única salud que importa dentro de toda la organización, ¿no ven? Entonces, esa salud tiene que ser integral, entonces va por partes también, ¿no? Si hablamos de la salud financiera, ya que hemos mencionado, tendría que tener ese equilibrio de la propia empresa en el momento en el cual está viviendo, ¿no? Y eso no va a ser estático, o sea, esa felicidad desde ese momento, porque esa empresa, si va a crecer, se va a desequilibrar, y si es madura, va a saber cómo equilibrarse en el futuro, financieramente, ¿no? Liquidez, solvencia y todos los indicadores que hemos mencionado. Va a tener esa visión holística a la vez, pero en lo financiero, completo. Entonces, como la empresa es un sistema, tiene vinculación con todos los demás departamentos. Entonces va al tema de la esencia de la empresa, porque la empresa por naturaleza es con fines de lucro, está buscando riqueza para los dueños. Entonces ese sentido es que va a buscar el elemento del departamento comercial o del departamento de marketing o de ventas que también esté en equilibrio, ¿no? Entonces eso es un dilema también, porque los mismos mercados ya han cambiado, porque también ya han cambiado la manera de ofertar las cosas, han cambiado los escenarios, ¿no? La demanda, el usuario o el cliente ya no es el mismo. Hay una teoría que menciona que ya hasta unos buenos años se lo llama el camaguro. ¿Por qué? Porque dice que el cliente es un camaleón y es un canguro, es la mezcla de dos animales, ¿no? El camaleón es el que se mimetiza, se esconde, el cliente camaleón, que dice que no sabe, pero cuando va a la tienda, puede que sepa mucho más que el propio vendedor, pero se camufla porque está en silencio. Y es un canguro porque si ve lo que no le gusta, va a ser un infiel, porque va a saltar de marca en marca, de tienda en tienda, etc. Entonces, hoy en día es cada vez más difícil de atrapar al cliente, porque el cliente salta y se mimetiza. Para eso, las nuevas tecnologías de información y comunicación, para esa salud holística también, han hecho de que cómo lo pueden atrapar. Entonces han utilizado todas las bases de datos, todo el comportamiento del cliente, y hoy en día las tecnologías hacen que ellas lo conozcan mejor al cliente que él mismo, todos los hábitos, todas las costumbres que están registradas en su aparato celular o en el aparato, ¿no? Dispositivo, ya celular queda poco, creo que no es un dispositivo móvil que hace muchas cosas, que se registra absolutamente todo. Y hoy en día, dicen también, nada es privado, absolutamente nada. Las nuevas tecnologías sacan toda esa información para poder ya consolidar esos elementos. Un detalle importante para esa salud financiera, ¿no? Comercial. Si la empresa tiene un grado de inmadurez para el tema comercial o para el tema de negocios, la implementación de nuevas tecnologías o las tecnologías más robustas o las mejores no van a poder calzar adecuadamente. Únicamente van a ser con las culturas organizacionales más fuertes, porque se ha dado el caso que a implementar tecnologías que son bastante robustas y buenas, modernas, a culturitas que están deficientes las va a perjudicar, las puede aniquilar incluso, no lo van a soportar. Y el otro elemento, para no hablar de más departamentos, digamos, de la salud completa, vendría a ser
la parte de los recursos humanos. Si hablamos de la felicidad, digamos, holística, de los recursos humanos va en lo moderno, ¿no? O sea, lo tradicional de los recursos humanos o de las personas era la administración, ¿no? Planear, organizar, dirigir y controlar los comportamientos y hacer las planillas de la nómina, el control regular que se pueda tener y lo que nosotros conocemos como tradicional. Más bien ahora, hace ya algunos años más, es buscar más bien retener al talento humano, despertar sus múltiples inteligencias, según el señor Howard Gardner, por ejemplo, inteligencia no solo la más importante es la racional, sino la inteligencia emocional, ¿no? Que viene a ser una de las importantes, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal, la capacidad de relacionarse con las otras personas y también la intra de conocerse uno mismo. Y las otras más, musical, diremos, la espacial, etcétera, ¿no? Todas estas múltiples que según el señor Howard Gardner son 8, se combinan y eso también se aplica a la empresa. Es como, hablando de fútbol, en algún momento del tiempo estábamos, ¿no? Si somos 11 jugadores, el director o la persona con más visión va a saber a quién colocar y en qué lugar, cuáles son sus habilidades. No lo va a colocar a Messi, no lo vamos a colocar al arco, digamos, ¿no? Porque claro, no va a rendir de la misma manera. Entonces eso es lo que va a suceder. Entonces esa es esa forma de mirar el equilibrio en el largo plazo. Van a haber muchas empresas que son felices actualmente, pero mantener esa felicidad también es un reto, ¿no? Porque hay variables que controlan, que son las internas, todas las que estamos hablando, pero que tienen que ir de la mano de variables externas, las que no controlan, ¿no? Que el gobierno tome una decisión de tal naturaleza, que el dólar esté subiendo y que, no sé, pues la salud económica de Bolivia, por ejemplo, hablando de Bolivia, vaya a afectar, porque también en la economía sabemos que la especulación o lo que estamos nosotros escuchando y la injerencia política en todos estos elementos, ni siquiera hablemos de política, ¿no? Un paréntesis, politiquería, porque lo que se hace es la enfermedad de la política, lo que miramos, ¿no? No miramos la política como debería ser. Entonces ese elemento también va a influir en esa felicidad, ¿no? Mientras más sólida y madura, le va a afectar menos, pero mientras más inmadura y va a estar bastante más afectada, digamos. Perfecto, muchísimas gracias. Realmente esta charla fue muy enriquecedora, hemos aprendido demasiadas cosas. No queda más que agradecerte. Muchísimas gracias. Decano, muchas gracias. Y bueno, con esto vamos a dar conclusión a nuestra charla. Cualquier duda o de repente cualquier tema que quisieran que nosotros podamos profundizar, por favor déjenlo en los comentarios. Y bueno, muchísimas gracias. No se olviden de seguir a todas nuestras redes sociales y ya nos vemos en una próxima oportunidad.